Mi nombre es Alejo Calderón López, soy parte del grupo 3. Nosotros teníamos para dar la responsabilidad civil del transporte de personas. Por mi parte, a mí me toca la evolución histórica y las disposiciones generales de lo que es esta responsabilidad civil. Vamos a tener que, dentro de la evolución histórica, tenemos que buscar la primera estructura jurídica que nos haya hablado del transporte de personas. Buscándola, a lo que se llega es al Código de Comercio. Hay que tener en cuenta que el Código de Comercio se realizó a finales del 1800. ¿Qué quiere decir? Que fuimos utilizando, gracias a la doctrina, la jurisprudencia y demás leyes, una base de código que era sumamente longeva. En este sentido tenemos que el Código de Comercio en sí, en su momento, al transporte de personas lo veía como una relación, como bien se dice, comercial. Era un contrato entre las partes en donde era más importante el contrato en sí y la relación jurídica comercial que la persona, diferente a lo que hoy en día se ve. Entonces eso es importante remarcarlo. Veamos que en el Código de Comercio en sí había un solo artículo que hablaba de las personas y hablaba del equipaje de las personas. Y luego había otro artículo que lo que decía es que se aplicaban disposiciones relativas al transporte de personas a todo lo ateniente a los trenes. Entonces, en este sentido, por aplicación analógica a todas el transporte terrestre, también se le terminaba aplicando con respecto a el transporte de personas. Entonces, eso es el principio básico de donde nosotros partimos. Luego, contractualmente, se fue rellenando con muchas disposiciones legales que fueron saliendo. Tengamos en cuenta que al ser de fines de 1800, el código en sí, lo ateniente a los trenes, era para contrarrestar, entre comillas, o poner un marco jurídico para algo que no sea, por ejemplo, aquellos transportes de tracción a sangre, que por ese momento se seguían utilizando. Tengamos que en cuenta que del 1800 pasamos al 1920, en donde se comienzan a utilizar o empiezan a salir los autos, ¿no? Se empieza a darle importancia a ello sin pensar en que la cantidad de caminos, la cantidad de pavimentos y demás iban a llegar a absolutamente todos los lugares. Como siempre lo vemos, el derecho va detrás de la sociedad va realizando actos y el derecho va detrás legislando y no al revés. Entonces vemos que en el 60 también se da el auge de lo que son los medios de transporte por la cantidad de caminos que había. Entonces se empiezan a dar legislaciones, por ejemplo, el decreto ley del 57, que es la ley orgánica del transporte, justamente a lo que iba es al transporte de personas. Entonces, poco a poco, aparte de tener el código, se empezaron a utilizar, por ejemplo, ese decreto ley, que también fue importante y le fue dando un marco jurídico a lo que estábamos utilizando nosotros, que era con mucha jurisprudencia, con mucha doctrina, se iba enmarcando esa cuestión. Vamos a ver que a mediado o llegando a los 89-90 se empieza a legislar esta materia seriamente. Vamos a tener ápice y culmina esto con la reforma constitucional del 94, que lo que hace es, por un lado, hacer que esos servicios públicos pudieran ser privados, o sea, que se reglamenten y se estructuren dentro de la defensa de la competencia y demás, o sea, ya no es tanto a la voluntad de las partes, sino sometido más a una estructura jurídica. Y a su vez el artículo 42 de la Constitución Nacional, insertado en la reforma, habla del derecho del consumidor y usuario. Y de ahí comienza su aplicación. Sumamente importante, es un cambio, es un quiebre en lo que es el transporte de las personas, utilizar el derecho del consumidor y usuario. Recordemos que el derecho del consumidor y usuario lo que hace es primar por sobre absolutamente todo la integridad física de los transportados. Entonces, o de aquellos consumidores. Entonces, lo que hace es dejar de verlo como un contrato nada más y empieza a verlo de otra manera. Tenemos que en el 2015 el Código Civil y Comercial de la Nación.
lo que hace es integra el Código Comercial, integra el Código Civil y hace el Código Comercial y Civil que estamos utilizando hoy en día. Tiene algunos institutos que siguen inherentes porque sigue siendo un contrato, el contrato de transporte, pero lo que hace es llevarlo a otro nivel, porque termina agarrando toda la jurisprudencia, toda la doctrina que se dictó, todas las leyes, y termina enmarcando la responsabilidad civil de transporte de personas de una manera mucho más interesante, ya que se deja de ver como un contrato y se empieza a ver que hay un consumidor detrás de ese transporte, que hay alguien que tiene que ser responsable por esa integridad, quién debe ser responsable por la misma. Esas son todas cuestiones que van a estar legisladas en el Código Civil y Comercial, y vamos a tener diferentes leyes que luego mis compañeros van a ir desglosando también, que son importantes para ello, pero las disposiciones generales las tiene el Código Civil y Comercial, ya que es el que enmarca en sí todo lo que tiene que ver con el transporte de personas. En este sentido vamos a tener que el primer artículo lo que dice es el concepto que dice: una persona se obliga, una persona que es denominada transportista, porteador y demás, se obliga a llevar de un punto a otro a otra persona denominada transportado, pasajero, de un punto a otro a cambio de un canon. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da tres elementos que los recolecta de la jurisprudencia, de la doctrina, y son tres elementos que tienen que estar sí o sí, y la onerosidad es sumamente importante. Veamos que luego el segundo artículo lo que nos dice es: se van a aplicar estas disposiciones excepto aquellas que tengan leyes que sean dedicadas a ello. Esto es una cuestión de fuentes, ¿no? Ley complementaria, ley suplementaria o ley que realmente sea exacta para eso. Obviamente las disposiciones generales van a ser aplicadas subsidiariamente, pero lo primero que se va a utilizar van a ser esas leyes, ¿no? Eso es lo que nos dice, y luego nos va a decir que mientras falte el precio, mientras falte que esa persona que va a viajar pague, no se va a considerar que hay un contrato de transporte de personas, y por ende no se van a aplicar todas las cuestiones que tengan, porque es un elemento esencial. ¿Qué es lo que está sacando? Está sacando a un amigo que lleva a otro amigo hasta la casa. Eso es lo que está sacando de la aplicación. Es exactamente eso. ¿Por qué? Porque si aunque sea gratuito, esa persona habitualmente cobra esos viajes, y de hecho se lo debería haber cobrado, además, cuestiones de jurisprudencia que se deben ver, de igual manera entrar acá lo que hace es tratar de que no haya una laguna en el derecho, sin entrar en el tema lagunas del derecho. Lo que hace es tratar de complementar y tomar absolutamente todos los campos. Entonces, tenemos esos puntos que van a ser sumamente importantes. Luego vamos a tener la oferta al público. La oferta al público es muy importante con respecto también al transporte de cosas, pero en específico con respecto al transporte de personas. La oferta al público va a ser importante para poner un límite a la autonomía de la voluntad. Con respecto a esto, teniendo en cuenta el bien colectivo, lo que se hace es ponerle un límite y decir que aquellas cuestiones que se puedan debatir, pedir del transportista, del transportado, van a tener una reglamentación. Esa reglamentación lo que hace es, como bien dije, ponerle un límite a esa cuestión de adhesión y comenzar a insertarlo en el derecho del consumidor y usuario. Hay cierta base que tiene que tener el consumidor de la cual no se puede mover. Luego vamos a ver que también hay artículos que nombran los plazos, ¿no? Que tiene un plazo que termina siendo doctrinariamente una cuestión también esencial, que en caso de que haya retraso, dice el artículo siguiente, se verán las responsabilidades cuando mis compañeros luego deslinden sus videos, se verán las responsabilidades. Luego va a hacer una aclaración sumamente, pero importantísima, con respecto a la responsabilidad que tiene el transportista. Y en este sentido lo que hace es derivarlo directamente al artículo de responsabilidad, pero ¿cuál? A la teoría del riesgo creado directamente. Aquella en la cual no me voy a detener porque ya otro compañero lo va a dar, pero aquella en la cual
si una persona de la sociedad, un integrante de la sociedad, inmerse en la sociedad una cuestión que puede ser peligrosa, y esa cuestión, o esa cosa y demás, causa un daño, va a tener que pagarlo, si se sirve de ella, si la utiliza, etc. Eso es una cuestión que se va a ver más adelante. Y luego, también muy importante, se van a estar, que también las van a mencionar, las responsabilidades sucesivas. Esto es todo lo que está en las disposiciones generales. Las responsabilidades sucesivas se refiere a cuando hay una sucesión en los transportistas, que en caso de que estén bien delimitados y sean diferentes contratos, van a responder cada uno en la responsabilidad hasta donde ellos hayan realizado. Otro es el caso si no se pudiera dictaminar, si fuera del mismo contrato, si no se pudiera dictaminar cuál de los dos llegó hasta qué punto y demás, van a ser solidariamente responsables por los daños ocasionados los transportistas. Entonces, en este contexto vamos a tener que nos da la definición, las excepciones, la onerosidad, los plazos y las responsabilidades. Son las cuestiones más importantes que tiene las disposiciones generales del Código Civil y Comercial con respecto al contrato de transporte de personas con respecto a su responsabilidad civil, porque sabemos que todo se va a concatenar con absolutamente todo. Eso es todo. Espero se encuentre bien. Continúa mi compañero.